porque precisamente eso requiere que exista una obligación acordada entre las partes convenidas, que no está. Eso en cuanto al derecho. Vamos a ir un poco a los hechos, que hay varios elementos en cuanto a los hechos. También nosotros hemos indicado que los hechos, la juez aplicó falsamente los hechos. Hay un falso supuesto en los hechos, tanto en el derecho como en los hechos. En los hechos, ¿por qué? Los hechos fueron aceptados por las partes. Los hechos que llevaron al tribunal para que tomara una decisión fueron aceptados. En primer lugar, está aceptado lo que establecen las comisiones colectivas. Eso está aceptado por las partes. En segundo lugar, está aceptado también que es un tercero que suministra el transporte. Eso está aceptado, y la forma de modalidad de suministro del transporte. Entonces se alega, hemos visto aquí como el demandante, y esto ha sido su alegato, que existen unos hechos fraudulentos que simulan la realidad, que la empresa jamás descontó el transporte, que existe un contrato de servicio de transporte donde no contrata transportista, que suministra el transporte, la empresa no es un intermediario, que en la convención colectiva parece decir otra cosa, hechos que jamás ocurrieron. Sí. No, tiene que pedir autorización al tribunal. Okay. La audiencia oral y pública. Entonces la parte demandante reconoce que supuestamente la empresa Toyota ha confesado de que en las convenciones colectivas reconoce el tiempo de viaje como efecto hacia el pasado, y que de alguna manera eso debe tenerse como una presunción de que hay una obligación convencional. Trata de desvirtuar los hechos que aparecen en la convención colectiva del 2003 a 2006 y 2006-2009. Si uno lee las convenciones colectivas 2003-2006 y 2006-2009, dice que la empresa debe dar constancia que un tercero con vehículos de su propiedad suministra el transporte a los trabajadores. Eso aparece ahí, y eso no es algo distinto a la realidad, porque se reconoce que no es la empresa Toyota que suministra el transporte, sino un tercero. Cuando se alega fraude, cuando se alega condiciones exorbitantes, así como se alega, tiene que haber una prueba fehaciente de que es algo distinto, y esto no es lo que quedó demostrado en el proceso. Lo que hizo la empresa en su contestación de la demanda fue hacer un extracto de los alegatos de la parte recurrente en control de la legalidad, pero no hay pronunciamiento expreso, ni siquiera del Tribunal Supremo, sobre eso que ellos alegan como criterio del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, digamos, ¿qué pensaba la parte demandada? Que el tribunal no iba a buscar la sentencia y la iba a leer. Es algo que es demasiado evidente. De hecho, ni siquiera trajo la sentencia de segunda instancia de ese caso. Ni siquiera señala bajo qué términos y condiciones y premisas lo que motivó a ese tribunal a decidir esos casos también aplica aquí. Eso ni siquiera fue alegado ni señalado. Entonces, por eso esa sentencia en la que ni siquiera el Tribunal Supremo se pronuncia, ni siquiera consta la sentencia del superior, y ni siquiera dice cómo también es aplicable este caso. O sea, no tiene ningún valor en el presente juicio. Por tanto, y para resumir, que uno de los conceptos que consideramos que tiene, digamos, mayor complejidad y mayor serie de alegatos que hacer, que es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje procede porque queda demostrado la obligación convencional de Toyota de Venezuela de prestar el servicio de transporte. Obligación convencional que trató de desvirtuar, pero que por producto de cabos sueltos de la misma convención colectiva y de su propio contrato de transporte y la prueba promovida de Transporte a Uno, si advinculamos todo, queda demostrado que la obligación de prestar el servicio de transporte fue siempre de la empresa. Y esa obligación se desprende inclusive de las propias convenciones colectivas, a pesar de lo que la misma convención trató de ocultar. Cabos sueltos de las mismas convenciones lo revelaron lo contrario. Entonces, probada la obligación convencional y habiendo mis representados laborado su jornada completa, es decir, no se imputó el 50% de esos traslados a la jornada de trabajo, y como estuvieron a disposición del patrono, y como en todos los supuestos de ese artículo 193 siempre deben ser remunerados, procede el pago del tiempo de viaje. Pago de tiempo de viaje que a la empresa, insistimos, debe hacerse la pregunta a este tribunal, no fue más, no fue después de la demanda, que la empresa reconoce el tiempo de viaje en la convención colectiva. ¿Por qué lo hizo si supuestamente no procede? Vamos con otros conceptos. Vamos a hablar del periodo 2005-2006. Este aspecto se resuelve muy fácilmente. Estamos hablando del periodo de los que nuestros representados, los que elaboraron en ese periodo, trabajaron una jornada mixta
y la parte nocturna de esa jornada mixta, que de 7 de la noche en adelante, trabajaron más de 4 horas, es decir, trabajaron 4 horas y 20 minutos. Por tanto, toda la jornada, inclusive la parte laboral en jornada diurna, se convierte todo en nocturno, por las previsiones del artículo 195, y ya la empresa, de la Ley Orgánica del Trabajo, y ya la empresa reconoció que efectivamente sí hubo un error. Ahora lo que vamos a determinar es si lo que trajo el tribunal cierra definitivamente esa reclamación. Ninguno de los abogados que se encuentran presentes en representación de la empresa, ni yo, y constan las reproducciones visuales, jamás alegaron la cosa juzgada. Si revisamos esa acta fue presentada a inspectoría, presentada, pero suscrita en las instalaciones de la empresa. Presentada, no fue homologada. Por el hecho de no haber sido homologada, no hay cosa juzgada, que es la única excepción que permite impedir que una reclamación se vuelva a hacer, teniendo en cuenta que los derechos son irrenunciables. Por tanto, si no hubo acuerdo colectivo que fuese homologado, por tanto, lo que no estamos desconociendo, estamos considerando que lo que se pagó es un anticipo. Para que este tribunal tenga idea, lo que se pagó ni siquiera es el 10% de lo que debía pagar la empresa por esos conceptos en ese periodo. No era un periodo de 8 meses, 8 o 9 meses. Y lo que pagó es 15 días de salario básico, como un bono lineal a todos los trabajadores, sin importar que lo que procedía era un retroactivo a los trabajadores de 4 horas, de 1 hora y 20 minutos de hora extra por día, y 4 horas de bono nocturno por cada jornada laboral en ese esquema. En el tiempo de viaje nosotros vamos a referirnos a 3 aspectos para situar al tribunal realmente en el contexto de lo que es el tiempo de viaje y ejercer la contrarréplica en forma concreta. Debemos señalar al tribunal como primer elemento: en el tiempo de viaje debe valorarse primero las cuestiones de derecho, las cuestiones que involucran el análisis de las obligaciones legales. Ese es un primer análisis en cuanto al tiempo de viaje. No se puede ver el tiempo de viaje aislado de los hechos y de las pruebas. Son 3 elementos, ¿verdad? El derecho, los hechos y las pruebas. En el primer elemento, en cuanto al derecho que es aplicable, aquí se ha indicado un criterio que es el fundamento de la sentencia y el alegato de los demandantes, y es el siguiente: quedó demostrado la obligación convencional de suministrar transporte por parte de Toyota. Quedó demostrado. O sea, esto es una cuestión aquí que nos sorprende, porque no hay la prueba. Primero no está la prueba, pero se habla de una obligación convencional de suministrar transporte. Antes de irnos a la prueba, queremos decir que el fundamento de los demandantes y el fundamento de la sentencia dice que hay una obligación convencional. Ahora, nosotros nos preguntamos cómo existe una obligación convencional. Hay 2 maneras. La primera, que está establecida en la convención colectiva, que expresamente no está representada, y como hemos visto, y nosotros hemos alegado expresamente los criterios de la Sala de Casación Social, no hay ninguna obligación que mi representante asumió en la Convención Colectiva 2003, 2006, 2006, 2009. Sí es cierto que en la Convención Colectiva 2010, 2012 se asumió una obligación convencional, pero que lo que nosotros hemos negado aquí en forma tajante, y es durante el reclamo por el cual se hace el planteamiento del tiempo de viaje, cualquiera que sea el análisis que se haga, se alega la aplicación del artículo 193, pero eso lleva como un requisito que es una obligación convencional. O sea, que está en la Convención Colectiva. Reconoce el demandante que supuestamente hay unos hechos fraudulentos, que se simula una realidad, y él reconoce que no hay una convención colectiva expresa. Que nosotros hemos solicitado al tribunal que valore que no hay ninguna obligación convencional en las convenciones colectivas 2003, 2006, 2006 y 2009 que conlleve la obligación convencional. Y eso lo hemos apoyado en la sentencia de la Sala de Casación Social, que también se ha dicho que son recursos de control de legalidad que no deciden. Claro que deciden porque es un juicio igual que llegó al Tribunal Supremo, caso de Industria Diana, donde se declaró expresamente no al lugar el reclamo por tiempo de viaje, aunque sea por control de legalidad o por casación. Eso llegó a consideración de los magistrados, y los magistrados bien colocan un extracto, pero dan su opinión sobre el asunto. Y aquí queremos señalar al tribunal que puede revisar en la página web de la Circunscripción Judicial del Estado de Carabobo, puede revisar la sentencia del Juzgado Superior Tercero de la Circunscripción Judicial de Carabobo de fecha 21 de febrero de estos 2 casos. Estos 2 casos, que uno fue decidido en mayo y otro en noviembre del año 2008,
Es una sentencia que dictó el juez superior tercero del trabajo, que consideró en la convención colectiva de caso industrial Diana, en cláusula 79, se debe establecer una ruta de transporte. Simplemente había una ruta. Había una obligación que asumió la empresa con base a una ruta de transporte. Había 3 rutas de transporte, de acuerdo a los turnos de trabajo. Y se hizo un reclamo de tiempo de viaje. El tribunal consideró de que no hay una obligación expresa, o bien de imputar a la jornada de un pago sustitutivo, y declaró sin lugar la demanda, revocando el fallo de primera instancia. Eso llegó a la sala de casación social y dictan estas sentencias que fueron reiteradas. Y esto es una cuestión de que el tribunal no decidió los casos, sí lo decidió por control de legalidad. Nosotros hemos indicado al tribunal estos criterios y simplemente no ha habido un pronunciamiento del tribunal. Se trata de evadir aquí la situación. El tribunal de primera instancia no se pronunció. Simplemente con base a las pruebas que ella consideró con el análisis que hizo, dijo hay una obligación convencional. Hasta ahí. No dijo por qué se apartaba del criterio o por qué se aparta del criterio del Ministerio del Trabajo. Eso también fue omitido también. Y entonces nosotros, en cuanto al derecho, hemos alegado que debe haber una decisión expresa, positiva y precisa. Y el segundo elemento que nosotros hemos indicado con el artículo 193, se pretende decir que existiendo cualquier obligación convencional, existiendo cualquiera, que exista en la convención colectiva de suministrar transporte, ya la empresa está obligada, o bien imputar en la jornada ese tiempo de transporte la mitad, o pagar un pago sustitutivo con carácter salarial. ¿La empresa pudo justificar en todos los casos que el bono nocturno contempla las incidencias en los días de descanso? No. Por tanto, lo que el tribunal consigue allí por bono nocturno y por recargo de jornada semanal es pago de bono nocturno y es pago de recargo de jornada semanal. No podemos considerar que es otra cosa. Los mismos recibos hablan solos. Los pagos que están allí, no, yo no puedo decir que aparece un pago de bono nocturno y decir, ah, pero eso también es una hora extra. O aparece un pago de bono nocturno, no, pero eso también es un día de descanso compensatorio que está metido ahí. Pues no, aparece un pago de bono nocturno. Y lo más importante, la empresa no pudo desglosar en los demás casos que allí estaba incluido la incidencia en los días de descanso. Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que el concepto de horas extras del 2006 en adelante corresponde a nosotros la carga de la prueba, en principio la jornada para el cual, la jornada mixta, porque nuestros representados trabajan dos horarios rotativos, jornada diurna y jornada mixta, se suceden uno al otro. Pero cuando trabajan en la jornada mixta, generan en principio siempre 4 bonos nocturnos por día, que multiplicados por los 5 días de trabajo dan 20. Eso es, digamos, la jornada ordinaria. ¿Okay? Cada vez que aparezcan pagos de bono nocturno por encima de 20, que ya dijimos que hay pagos de 24, de 23, de 26, de 25, de 80, de 200, cada vez que aparezcan pagos distintos a 20, es la prueba que le estamos suministrando al tribunal de que la